Reporte 100. Y bueno, para entender qué está pasando con el petróleo, con las gasolinas, Joel Espejel, profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, está con nosotros esta mañana. Joel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, todo muy bien y un saludo al auditorio. Gracias, parece película de ciencia ficción, ¿no? Efectivamente, drones no tripulados que atacan a la refinería más importante del mundo, la más rentable, y eso pues lleva a desestabilizar la economía internacional por el solo hecho de que hay un ataque o un supuesto ataque terrorista. De hecho, los precios no se habían disparado en esos porcentajes desde que Irak invadió a Kuwait en 1990, ¿no? Efectivamente, con la guerra del Golfo Pérsico, que fueron los inicios y que posteriormente termina con la dictadura de Saddam Hussein, y eso lleva a que también se desestabilizara la economía internacional y generó problemas geopolíticos y geoeconómicos. Sí, los mercados reaccionan inmediatamente porque empieza a escasear el petróleo. Efectivamente, empieza a escasear, dado que es una de las refinerías más importantes, tiene una producción de 10 millones de barriles diarios. Si lo comparamos con la economía mexicana, es 1.7 millones de barriles diarios. Entonces, esta refinería, la producción es de 10 millones de barriles diarios. O sea, casi 10 veces más que lo que produce todo México. Efectivamente, y baja la producción de un momento a otro por este ataque a 5.7 millones de barriles, lo baja casi el 50% de su producción, y esto es una escasez dado que la principal economía que adquiere el petróleo, que lo importa, es China. Entonces sabemos que China ha estado a empezar a utilizar el petróleo, sobre todo porque requiere 11 millones de barriles diarios de gasolinas, y esto hace que lleve a que China también ajuste su economía, dado que también ha incrementado el número de automóviles. En 2007 tenía 25 millones de automóviles y al cierre de 2018 190 millones de automóviles. Entonces se requiere para mover la economía china del petróleo procedente del Golfo Pérsico, y la principal refinería es la que está en Arabia Saudí. En ese contexto, ¿México gana? En este contexto gana por un lado y pierde por el otro, ¿sí? Gana en la cuestión de que si suben los precios internacionales del petróleo, impacta en lo que es la mezcla mexicana. Estaba la semana pasada sobre los $55 por barril y se incrementó hasta $63.66. Entonces eso te lleva a que haya un incremento para las finanzas públicas, porque los ingresos, lo que se recauda a través de los ingresos petroleros, incrementa, pero por otro lado también hay una oferta de divisas, se incrementa la entrada de dólares a la economía y eso aprecia el peso, tiene más fortaleza el peso con respecto al dólar americano. La cuestión es la importación, ahí es donde perdemos, ¿sí? Al momento de importar lo que es la gasolina, que está elaborándose con un petróleo caro, esto nos lleva a estar pagando más por la gasolina. En promedio se paga entre $24,000 y $26,000 anuales por la gasolina, por esos 600,000 barriles diarios que requiere la economía mexicana, que es el 75% de la gasolina que estamos importando de Estados Unidos. Entonces, al momento de subirse la materia prima, que es el petróleo, pues incrementa lo que es el precio de la gasolina. No se puede tener, en el corto plazo va a tener un incremento si es que se mantiene el precio internacional del petróleo en esta cantidad, y eso va a impactar también en lo que es el impuesto especial sobre producción y servicios. Por lo tanto, podría llegar hasta los 21 pesos por litro, ¿no? Sí, Joel Espejel, profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. Es decir, vendemos el barril de petróleo caro, pero importamos gasolina cara. En ese contexto, si el precio del litro de gasolina en México se define con la suma de varios factores, entre ellos los precios internacionales del petróleo, ¿significa que va a subir el precio del litro de gasolina? La tendencia es que si sube la materia prima, como se subió, llegó a niveles hasta el 20%, sobre todo el Brent y la mezcla de Estados Unidos, que es el West Texas, hace que también impacte en lo que es la refinación. Si se te incrementa el costo de la materia prima, se refleja en el precio. Entonces, al momento de que un país la esté importando, como es el caso de México, en un 75%, pues se tiene que incrementar, ¿no? En el mismo gap, en la misma brecha de ese incremento. Esto es en el corto plazo, ¿no? Si se mantienen los precios internacionales, se han estado ajustando paulatinamente, pero sí hay una escasez de 5.7 millones de barriles diarios. Esta refinería representa el 5% de la producción mundial, nada más hay en Arabia Saudí, que son estos 10 millones. Hay que decir que Arabia Saudita o Arabia Saudí actualmente tiene la refinería más rentable a nivel internacional en esa producción que entre todas las refinerías de 11.2 millones de barriles diarios, y siendo que Estados Unidos actualmente es el principal productor de petróleo, que anda sobre los 17.8 millones de barriles diarios. Sí. Esto lleva a que hay una competencia muy dura entre Arabia
Arabia Saudita y Estados Unidos por quién es el que tiene el control de la producción energética a nivel internacional. Entonces, ante este escenario, dado que Arabia Saudí es el segundo que tiene en reservas internacionales petróleo, pues hace que Estados Unidos se ponga nervioso en este escenario geopolítico. Estados Unidos ha incrementado su producción el último año precisamente por la perforación hidráulica, que es el fracking. Ya ha logrado tener estos niveles, ser el principal país productor de petróleo a nivel internacional. El segundo es Arabia Saudí, pero no ha aplicado la técnica fracking. El día que Arabia Saudí aplique esta técnica fracking, pues va a superar por mucho a Estados Unidos. Entonces, en esta guerra por el petróleo, de quién produce más y quién le vende a los países que no lo tienen, como es el caso de Europa y de China, que son dos grandes consumidores, pues ahí es donde el pastel del petróleo, de las energías, va a tener una geopolítica y una geoestrategia distinta por parte de los países. Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no van a subir los precios de las gasolinas en México. Esto significa que va a subsidiar el precio de la gasolina, va a incrementar el subsidio a las gasolinas el presidente para que no le pegue al consumidor final. Es una posibilidad. El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede canalizar parte del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, que es el que se cobra. Actualmente entre IVA y IEPS se cobran 7.74 pesos por litro, entonces podría canalizar una parte de lo que es el impuesto a subsidiar la gasolina, pero sabemos que está liberalizada por ley a través de la reforma energética de 2013. Está la ley de hidrocarburos, la que te lleva a liberalizar lo que son los precios de la gasolina. Vas a depender de la oferta y demanda, de lo que tiene el mercado. Podría entrar la mano visible del Estado, una intervención por parte del gobierno mexicano para poder subsidiar la gasolina, es una posibilidad, y lo hace a través de la Secretaría de Hacienda. Lo puede hacer, está en sus manos para no afectar a los consumidores, pero hay que ver cuál va a ser el comportamiento futuro. Se han estado ajustando a la baja los precios internacionales del petróleo, pero si sigue la tendencia de que no resuelve en inmediato, porque sabemos que destruyó parte de una refinería, una planta productora de petróleo, y además donde están las reservas internacionales, ojo con eso, no únicamente están las reservas, no está la planta y la refinería, sino también donde están las reservas internacionales de Arabia Saudí de petróleo. Entonces afectó 3 puntos estratégicos lo que fueron estos drones, y eso también, pues esa escasez va a tener afectaciones los próximos 3-4 meses, que va a estar el precio alto. Entonces sí va a afectar en estos próximos meses al precio de la gasolina, y que va a impactar directamente en el consumidor, y obviamente va a generar inflación, que es el otro impacto, no más la gasolina, sino el diésel, que estamos importando el 70% del diésel, y eso hace que si se importe el diésel caro, te va a llevar a que la mayoría de los productos se transportan a través de la vía terrestre, y va a incrementar el precio de muchos productos de alimentación o de la canasta básica de las familias mexicanas. Ahora, Joel Espejel Blanco, en la balanza entre el barril de petróleo caro que está vendiendo México, la gasolina cara que está comprando, y el impuesto que le destinará, los recursos públicos que destinará el gobierno mexicano eventualmente para no impactar al consumidor, ¿ganan las finanzas públicas mexicanas o pierden o queda a tablas? Gana la economía mexicana en términos de las finanzas públicas, porque se va a incrementar lo que es la recaudación vía los ingresos petroleros, pero también se va a generar una apreciación de la moneda nacional, del peso, con respecto al dólar, dado que están entrando más dólares de los previstos, y cuando hay más dólares en la economía mexicana que pesos, esto provoca una apreciación, es decir, se fortalece la moneda nacional. Entonces, en términos macroeconómicos, hay una fortaleza, y puede tomar la decisión la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de poder, por algún decreto de presidencia, subsidiar lo que es la gasolina y sobre todo el diésel, que también se está importando en un 70%, y eso hace que se encarezcan los alimentos o todos los productos que vienen de procedencia americana. Entonces sí es muy importante que no únicamente se subsidie la gasolina, sino el diésel y también la turbocina, que se está importando en un 60%, que son los principales energéticos que compra México a Estados Unidos. Joel Espejel, muchas gracias por este análisis. Un gustazo y un saludo al auditorio. Que te vaya muy bien, ¿eh? Igualmente. Reporte 100.